Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente aquí estamos con estas cápsulas de Concilio TV. Bueno, se acompaña nuestro muy querido hermano Julián Martínez. Julián, mucho gusto. Qué bueno que estás por acá, mi hermano. Oh, muchas gracias por invitarme, Julio. La verdad es un honor estar aquí, entonces, ser parte de estos grandes invitados, porque estoy bateador designado. La semana de vacaciones, esperemos que Estás sufriendo el hierro y ahí en la arena y el mar. alguien tiene que sufrir. Hay que sufrir. Bueno, pues me comenta que tenemos hoy la continuación con la plática con el hermano Mario. Con nuestro querido hermano Mario Díaz, historiador y antropólogo, que nos trae un tema interesantísimo que hemos estado exponiendo ya desde hace varios capítulos. Hoy vamos a concluir esta presentación, a registrar el hermano, sobre la masonería en nuestro estado. Es muy importante, no sobre todo el trabajo que hace el hermano de rescatar y la conservación, algo que se hace muy poco, no solamente aquí en Estados Unidos, nacional, pero realmente porque lo que procura hacer el hermano trabajo enorme. Sí, es una tremenda. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos estén viendo en esta gran conversación con Concilium TV. Ya van varios capítulos, así que un gusto estar con ustedes. Gracias, hermano, pues adelante, la palabra, hermanos. Vamos por este tema que es súper interesantísimo. Sí, recordemos que ya avanzamos un tramo viendo los datos principales de la historia de la masonería en Yucatán, del siglo XIX y principios del siglo XX. Nos quedamos aquí en esta parte de la revolución. Cuando inicia la Revolución Mexicana, ya las logias se estaban reorganizando, llevan un buen tiempo reorganizándose, y participan varios de sus integrantes en ese proceso revolucionario. Probablemente desde las logias se formaron algunos cuadros de la Revolución Mexicana, y siempre la masonería fue parte del liberalismo y de las posturas más progresistas y de avanzada en Yucatán, no solo en el siglo XX, sino también durante el siglo XIX. Ya vimos que hay material importante, relevante para rastrear desde lo que es la ubicación de los documentos. Hemos rastreado documentación sobre la historia de la masonería desde en archivos, acervos, algunos que se conservan como el de la Gran Logia Unida de la Oriental Peninsular, que ya está en proceso de rescate, bibliotecas como la Biblioteca de la Hemeroteca Nacional, que es digital. Ahí hay documentación donde hay información sobre la masonería. Lo que está todavía en la Biblioteca Yucatanense, en su fondo reservado, y en la hemeroteca, ahí hay publicaciones que tienen información sobre la historia de la masonería. Y lo que nos ha pasado también, gente de otros grandes orientes, como se dice, o como es la denominación, de otras grandes logias, de Valle de México, por ejemplo, con quien hemos intercambiado algo de información, todavía breve, pero es algo que nos demuestra que hubo, desde antes, al haber información o datos relevantes de las logias de Yucatán en otros estados, eso indica que hubo información, que hubo comunicación entre masones. Así que eso es lo que nos ha permitido hacer una reconstrucción muy general de la historia de la masonería, de la historia que también es parte de la historia de Yucatán. Y falta mucho por hacer, pero sí hemos avanzado algo de lo que hemos estado mostrando en estas sesiones de Concilium TV, y hoy vamos a continuar con lo que es parte de la Revolución Mexicana y la masonería, cómo se fue dando o más bien cómo aparecían ciertos elementos de la masonería en la Revolución Mexicana. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno que es el cuadro logial de la logia Nachiconcón. ¿Puedes poner la anterior, por favor?
eh, dice ahí, respetable logia, bueno, dice Nachicocón número 10, constituida bajo la jurisdicción de la muy respetada Gran Logia de Estado Oriental. Esa logia se formó en Motul. Ahí estuvieron dos de los hermanos de Felipe Carrillo Puerto, quien ya vimos que fue parte de la logia Yucatán número 4. Esta logia Yucatán número 4 le dio el grado de compañero. Ya ahí en los acervos de la Gran Logia Simbólica Independiente está ese documento, y este cuadro logial aparece en la Biblioteca Yucatanense, en el fondo reservado, como muestra de que los hermanos de Carrillo Puerto también estaban en una logia masónica. En este caso se trata de Edesio y Acrelio. ¿Puedes pasar a la siguiente? Esta logia se fundó en Motul. Ahí en este documento que vemos, que se llama cuadro logial, aparecen algunos de sus integrantes, algunos personajes relevantes como Narciso Campos Sabido, quien tuvo un papel relevante en las logias en Yucatán. Incluso más adelante se fundó, después de 1923, en años posteriores se fundó una logia con su nombre, una logia de Espita, Narciso Campos Sabido, y aparece también, como ya dijimos, Edesio Carrillo Puerto, Acrelio Carrillo Puerto, Sixto Sosa Versunza, quien posteriormente llegó a ser un respetable gran maestro de la Gran Logia Unida de la Oriental Peninsular. Entonces ahí vemos el cuadro logial. El cuadro logial, como su nombre lo indica, es un documento donde aparecen quienes integraban una logia, y era común que se elaboraran los cuadros logiales y se dieran a conocer, se les entregara, por ejemplo, los hicieran las logias y se los entregaran a otras logias para que tuvieran conocimiento de quiénes eran sus integrantes, quiénes pertenecían a esa logia. Nachicocom es el nombre de un personaje del periodo colonial prehispánico, que era cacique de Sotuta, que enfrentó a la colonización y conquista española, que es un nombre relevante dentro de la imaginación ese proceso de revalorización de lo maya durante la Revolución Mexicana en Yucatán. Inclusive se quiso cambiar por parte de los gobiernos de la Revolución de Yucatán el nombre del Paseo de Montejo para llamarle Paseo Nachicocom. Me parece que en algunos momentos, en los años 30 del siglo XX, se hizo este cambio y así se le empezó a llamar Paseo Nachicocom, no Paseo Montejo. Así que tenemos esto como testimonio también de esta influencia de lo maya dentro de la masonería. No solamente esta logia se denominó con elementos mayas, en este caso Nachicocom, también habían otras logias como Chilam Balam número 9, Mayap, había una logia que se llamaba Mayap, etcétera. Esta revalorización o este renacimiento de lo maya también llegó hasta las logias masónicas. La siguiente, por favor. Y tenemos el periódico El Popular, el periódico que era uno de los voceros oficiales del gobierno socialista de Carrillo Puerto. Así trabajó este periódico durante 2 años, que duró el periodo de su gobierno, entre 1922 y 1923, un poquito menos de 2 años, porque fue cerrado en diciembre de 1923 por el levantamiento militar conocido como Rebelión de la Huertista. Pero mientras estuvo trabajando el periódico El Popular, cuyo director era Miguel Cantón, miembro importante del Partido Socialista, mientras estuvo trabajando fue parte de esta difusión de las acciones de gobierno, y dentro de sus páginas aparecen algunos elementos que podrían denominarse masónicos dentro de sus
artículos ahí en su contenido, dentro de lo que es las páginas del periódico. Se publicaban artículos a favor del socialismo, a favor del anarquismo, combatiendo a los adversarios del gobierno de Carrillo Puerto, y vemos ahí, este es el periódico de la portada, más bien la portada del periódico, donde se da la noticia de la toma de protesta de Carrillo Puerto. El periódico es de febrero de 1922 y vemos el encabezado que dice: la iniciación del gobierno popular. Hay una terminología que podría aludir a la masonería. La siguiente. La imagen del triángulo masónico es un elemento que tomó el Partido Socialista aparentemente de la masonería, y que aparece en este caso en el sello y en varias publicaciones, en todos los símbolos, en varios símbolos del Partido Socialista. Aquí está el sello la última imagen, o la tercera imagen, es el sello oficial en 1923 del gobierno socialista del estado de Yucatán. Así permaneció durante muchos años. La siguiente. Acá la imagen que se usaba en las ligas de resistencia, y en el gobierno socialista de Yucatán aparecen los elementos en el caso de la segunda figura, o la figura de la derecha, el triángulo invertido, el triángulo al fondo y un sol. Ambos son elementos que también usa la masonería. En este caso lo retomaron por el gobierno de Carrillo Puerto, y aparece en su simbología y en las publicaciones del gobierno de Carrillo Puerto. La siguiente. El triángulo otra vez en la Biblioteca Socialista de la Liga Central de Resistencia. Aquí este elemento ya no está. Esto estaba en lo que hoy se conoce como la Casa del Pueblo, pero fue destruida la biblioteca durante la rebelión de la Huertista en diciembre de 1923. Sin embargo, ahí aparece en esta foto de ese mismo año el triángulo también, que es parte de la simbología masónica. La siguiente. El obelisco a Carrillo Puerto, que también cuenta con una simbología importante, una simbología ahí en lo que aparece en sus diferentes caras. El triángulo aparece también ahí. Este monumento se realizó por el escultor Leopoldo Tomasi, escultor y arquitecto. Se hizo durante el gobierno de José María Iturralde, que como gobernador interino se encargó de terminar el periodo de Carrillo Puerto. Se inauguró en 1925, así que ya va a dar un siglo de este monumento. Leopoldo Tomasi era miembro de una logia masónica, era miembro de Fraternidad número 10, y es el escultor que hizo el obelisco en Carrillo Puerto, que se encuentra en el Paseo de Montejo. La siguiente. Aquí una muestra del obelisco, una de las caras donde se puede apreciar una estrella flamígera y un triángulo, que también es parte de la simbología que utiliza la masonería. Afortunadamente este monumento ya fue restaurado, ya está en buenas condiciones. Esta imagen es de hace 2 años, cuando fue vandalizado y grafiteado, pero ya las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia se encargaron de restaurarlo, y se encuentra ya en buenas condiciones, afortunadamente. Esperemos que no sea de nuevo vandalizado. La siguiente. Aquí otra imagen del obelisco antes de su restauración. Ya las autoridades se encargaron de quitar la pintura en las manchas que tenía, y ojalá pueda ser cuidado sobre todo por la sociedad yucateca, ya que es parte de este y otros monumentos de la cultura y el patrimonio de yucatecos y yucatecas. Además, Felipe Carrillo Puerto fue probablemente el gobernante que más ha impulsado los derechos de la mujer. Probablemente ha sido el mayor
el gobernante más feminista que ha tenido Yucatán, así que es bueno honrar y preservar su memoria y sobre todo cuidar estos monumentos importantes para Yucatán. El siguiente. El escudo de la Gran Logia de la Oriental, la primera que se fundó en el siglo XX. Recordemos que una Gran Logia se compone de al menos 3 logias masónicas. 3 logias pueden organizarse y darse gobierno por medio de una Gran Logia, y es el caso de esta Gran Logia de la Oriental, que se fundó en 1913. Este escudo es de 1927, es el que aparecía en este año, y originalmente la Oriental se fundó con las logias Renacimiento número 1, Herminio G. Cantón número 2 y Galileo número 3. Posteriormente, en 1923 hay un cisma, se separan varias logias de la Oriental y forman la Peninsular en 1923. Las logias que originalmente formaron la Peninsular fueron Estabilidad, Fiat Lux y Fénix. Y estas 3 logias se incorporan luego a Renacimiento, a Yucatán, siguen trabajando hasta que se da la fusión y la unificación de la masonería en la Gran Logia Unida de la Oriental Peninsular en 1928. Pero mientras este es el escudo, era el escudo de la Oriental, mientras tanto. Aquí vemos la imagen tomada de la revista Chilam Balam, que era la revista editada por la logia Chilam Balam número 9. Esta revista dio a conocer información sobre la logia, sobre todo sobre los trabajos de la logia Chilam Balam, que se fundó en 1919. Y aquí vemos cómo muestra información sobre lo que es una institución relevante, la logia SAGEF, Asociación de Jóvenes Esperanza y la Fraternidad. Está mostrándose la imagen de la logia Andrés Quintana Roo. Trabajó en 1941, probablemente la primera logia AGEF que existió en Yucatán, al menos la primera de la que se tiene información. Y la logia AGEF era una institución paramasónica a la que pertenecían jóvenes de 15 a 21 años. Posteriormente podían formar parte de la masonería si así lo deseaban. Y la primera que existió en Yucatán, todo indica que fue el Andrés Quintana Roo número 1, auspiciada por la logia masónica Chilam Balam número 9. Esta logia AGEF estuvo vigente muchos años hasta que desapareció. Posteriormente se formó una logia AGEF en progreso, de la que estamos rastreando información, a ver cuáles fueron sus trabajos y cómo se llamaba. Asociada por la logia de ahí, la logia masónica. La logia masónica luego se fundó en 1979, la logia Nueva Armonía número 1, auspiciada por Fraternidad número 10. En 1983, la logia Luis Escondrías Salim, logia AGEF Luis Escondrías Salim número 2, auspiciada por la logia Masónica Estabilidad número 17, y ya en años más recientes se fundó la logia AGEF Sasilvé número 3, auspiciada por la logia Masónica Atlántida número 15. Desafortunadamente la logia AGEF desaparecieron, no están trabajando actualmente, ya no existen, pero esperemos que puedan resurgir próximamente. El siguiente. Una muestra del trabajo de los AGEF, la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Es esta revista llamada Crisol, una revista informativa de la logia Nueva Armonía, que ahí vemos ante la falta de internet, o la inexistencia más bien de internet y de WhatsApp, no haber WhatsApp ni videoconferencias como la que tenemos la fortuna de tener ahorita. Existían las publicaciones impresas que no solamente se dieron a principios del siglo XX, durante todo el siglo se procuró de parte de las logias, tanto AGEF como masónicas, tener
medios a través de los cuales daban a conocer sus ideas. La siguiente. Así se veía el edificio de la Gran Logia Unida de la Oriental Peninsular en los años 40, una fachada, es la fachada, la foto aparece en la revista Chilam Balam también, de la Logia Chilam Balam número 9. Este edificio de la calle 63 es parte del patrimonio histórico y cultural también de Yucatán. El siguiente. El busto a Benito Juárez, que existe, no sé, estoy rastreando todavía para ver si existe este busto, pero existía en un parque en Sisantún, auspiciado por la Logia Constitución de 1917. Ahí también aparece la simbología masónica, el triángulo de la escuadra, la escuadra y el compás. Y este busto estaba en un parque en Sisantún. La siguiente. Aquí se puede apreciar esta imagen donde se ve con más claridad el parque. Esto es muestra del patrimonio también que existe fuera de Yucatán, el patrimonio, en este caso monumental, los monumentos fuera de Mérida, perdón, no fuera de Yucatán, fuera de Mérida. En este caso en Sisantún, no solo en Mérida existen monumentos masónicos, también existían en el interior del estado. El siguiente. Bueno, este monumento a Benito Juárez fue vandalizado hace algunos años. Afortunadamente las autoridades masónicas lograron rescatar este monumento. Ahí vemos que sufrió daños, aparentemente alguien dañó con alguna arma o algún bate o algo este monumento a Benito Juárez, pero como ya decíamos, afortunadamente se rescató. La siguiente. El busto a Francisco Morales Goy es un personaje relevante en la historia del Puerto de Progreso. Este es el monumento que actualmente existe, que prácticamente se rehizo, el que existía, había otro ubicado en el mismo lugar, nada más que las autoridades se encargaron lo tiraron y volvieron a construir otro. En este caso es el que se encuentra actualmente. Francisco Morales Boy fue un miembro de la comunidad progreseña, un importante actor originario de España que trabajó a labores de beneficencia, parte de la comunidad española en Yucatán, y miembro de las organizaciones laborales que defendían los derechos de los trabajadores, y quien por ello fue asesinado en 1924 durante la rebelión de la Huertista, este golpe militar contra el gobierno de Yucatán. Y en 1924 se fundó la Logia Francisco Morales G número 13, que retoma el legado de este personaje tan trascendente para la historia del progreso de Yucatán. Afortunadamente la Logia Francisco Morales G número 13 sigue trabajando en progreso. La siguiente. El mausoleo masónico, que se ubica en el Cementerio General de Mérida, es también parte del legado masónico, parte de lo monumental, de la arquitectura también. Ahí vemos las dos columnas que están en la escuadra y el compás presentes en los símbolos de este edificio, de este monumento. Ahí están enterrados varios personajes célebres de la masonería yucateca, como Luis Achurra Egurrola, fundador de la fraternidad número 10 y de la Gran Logia La Peninsular, y también de la Gran Logia Unida de la Oriental Peninsular, gran maestro de la Peninsular. El gran maestro es la máxima autoridad de una gran logia, es lo que se señala en el interior de la masonería. Y otros personajes como Amado Cantón Meneses, que fue gran maestro de la Oriental, también un miembro distinguido de la masonería yucateca a principios del siglo XX, entre otros personajes relevantes, y es importante cuidar y proteger este mausoleo. Y se hacen, entiendo que cada año se hacen, durante las actividades que tiene el Ayuntamiento de Mérida, se hacen paseos o algún tipo de acción en el cementerio general, y los ciudadanos pueden visitar este mausoleo.
Así se hizo al menos el año pasado. El siguiente, una imagen de la simbología que está en el mausoleo. Ya no está tan así como vemos en esta imagen de hace 2 años, sino que lo han limpiado, ya ha ido mejorando, lo cual es positivo. Y eso es parte del patrimonio cultural e histórico de la masonería, que es también patrimonio de Yucatán. Y ya con esto finalizamos la presentación. Esto ya es todo lo que veníamos a comentarles de esta presentación.